una concavidad, un vado, una U, eso significa lordosis. Y la de convexidad lateral, escoliosis. O sea, ya Hipócrates acuña estos tres términos. La de convexidad lateral, escoliosis. ¿Ok? Sifosis, la de convexidad posterior. Lordosis, la de convexidad anterior. Y escoliosis, la de convexidad lateral. Fíjense qué observación tan interesante, ¿no? En los tres planos cartesianos, aunque en ese tiempo todavía no existía la matemática analítica o la geometría analítica de Descartes o Descartes. El registro más antiguo de su uso existe en el Corpus Hipocrático, ante todo en tratados sobre las articulaciones. La expresión griega equifosis significa joroba, convexidad, jiba. La voz elordosis, gelordosis significa concavidad, vado, curva anterior, encorvamiento, inclinación hacia adelante. Mientras que escoliosis posee el sentido de curvatura, algo sinuoso, tortuoso, en zigzag, oblicuo, encorvado en forma de culebra. ¿Sí? Más tarde Galeno adoptó los mismos términos hipocráticos que empleamos hoy en día. Aquí está la cita. ¿Ok? Galeno fue un médico del siglo II después de Cristo, un médico que influyó mucho en la historia de la medicina. Y bueno, aquí ya la siguiente exposición habla de Heródico de Alejandría, Catón el Viejo, Apolonio de Sitio, los estoicos y el pneuma, Galeno, el mencionado Galeno, como el príncipe de la medicina, y Galeno y la columna vertebral, Galeno y el pneuma. Bueno, ya después les voy a hablar en otra ocasión de esto, pero hasta aquí terminamos con Hipócrates. Volvamos ya por último al tema del axis mundi. ¿Sí? Volvamos aquí al tema del axis mundi, del eje del mundo. Aquí está el axis mundi, el eje del mundo que comunica el macrocosmos divino con el microcosmos humano. Este es el axis mundi, el caduceo. Ya para terminar te voy a decir lo siguiente. En la antigua India decían que el Brahma, que es la inteligencia universal, se convertía en Atman, que es la inteligencia innata, a través del prana que bajaba del macro al microcosmos, se introducía por la respiración y pasaba por canales sutiles a un lado de la columna vertebral. Y la Kundalini también era una energía que subía en forma de serpiente, que se desarrollaba, se dormía en el sacro y de repente levantaba, se subía. Entonces, el Brahma era la versión de la antigua India de la inteligencia universal, y el Prana y el Atman era la versión de la inteligencia innata. Entonces, por eso se diseñaron las asanas del yoga, las posturas de las diferentes escuelas del yoga, para que el prana fluyera sobre el Atman, y entonces eso iba a recuperar la salud. Ese es el principio fundamental de la medicina ayurvédica, hasta la fecha, ¿sí? Y leí un libro muy grueso de la historia del yoga, por un erudito alemán, Feuerstein, muy bueno el libro, muy bien documentado, y te habla del Hatha Yoga, de todas las escuelas que hubo del yoga durante milenios, y la filosofía siempre fue la misma, los chakras, los canales sutiles, todo venía del Brahma, que es la inteligencia universal, la realidad última del universo, y de ahí bajaba al Atman a través del prana, ¿sí? En Galeno, como lo vamos a ver después, no se le llamaba Brahma, ni Atman, ni Prana. Al Prana se le llamaba pneuma. Pneuma significa aire, espíritu, que se introducía por el hueso etmoides y entraba por la columna vertebral. Entonces, si traías ahí la vértebra desacomodada, pues no iba a fluir el Prana y no iba a fluir el pneuma de Galeno, la medicina pneumática, ¿ok? Tienes que leer las obras de Galeno, de Lochis Affectis y muchas otras obras muy buenas que escribió Galeno, por cierto.
Los aztecas hablaban del sol, de la energía cósmica, el tonali, que bajaba también, ¿sí? Por la columna vertebral, por el Cuitlatepochtli. Acuérdate de la danza de los voladores de Papantla. Estaban en un rectángulo que simulaba los 4 ángulos del universo, y hasta arriba se pone de pie y baila un individuo que toca la flauta o la chirimía, mientras los otros dan las vueltas de los ciclos del Tonalamatl, para que baje la energía del macrocosmos a través del Axis Mundi, que es el poste, y de los voladores, y se va bajando en espiral como la serpiente del caduceo, y cuando tocan la tierra levantan sus facultades productivas para que la tierra reciba la energía del macrocosmos divino. El Axis Mundi es como una antena que la baja, como una columna vertebral que la baja de arriba abajo y de adentro hacia afuera, porque se van desenrollando los 4 voladores, y ya que tocan la tierra florece y surge la vida. ¿A qué te resulta eso? ¿A qué te recuerda? Above down, inside out. ¿Ok? Y me puedo pasar toda la noche ahorita explicándote el mismo concepto en muchas otras culturas, ¿sí? Lo tengo todo eso documentado con bibliografía. Cuando se fundó la cienciología, la Scientology, si tú vas a los Estados Unidos, los quiroprácticos que pertenecen a esa religión, supuestamente te acomodan la columna para que el Zetán, así le llaman, el Zetán con Z griega, también baje. Y que era la inteligencia innata para V.J. Palmer. No era el potencial de acción, porque él lo especificó muchísimas veces. Era el impulso mental, pero él no sabía de filosofía. Entonces yo no sé si era una mónada de Leibniz o qué era. Pero el punto es de que la inteligencia universal se convertía en inteligencia innata en el cerebro, y entonces el Atlas era la entrada y salida de la inteligencia innata a la médula espinal, y de ahí ramificarse de arriba abajo y de adentro hacia afuera, hacia todos los órganos, ¿sí? Por eso creían erróneamente que si ajustabas Atlas o la subluxación, entonces todos tus órganos internos iban a reverdecer, a florecer, la vida del macrocosmos divino iba a llegar al microcosmos humano, ibas a liberar el potencial de tu paciente, de su salud. Ese es el concepto de la quiropráctica, pero ve de dónde viene, ¿ok? Ve de dónde viene. La medicina neumática de Galeno, la India, y lo mismo sucedió en Egipto con Imhotep. Acuérdate de Imhotep. ¿No? Imhotep decía que la columna vertebral era como el río Nilo y que sus afluentes eran como los nervios periféricos. Entonces el flujo del Nilo, vamos a decir, desde las montañas hacia el mar Mediterráneo, las montañas de Egipto hacia el mar Mediterráneo, si detienes el flujo del Nilo, detienes el flujo de la vida. Ese es el concepto de Daniel David Palmer, de V.J. Palmer. Pero es un concepto que viene de un sincretismo mitológico y de algunas filosofías teosóficas de la antigüedad. No las voy a criticar, pero ve de dónde viene, ¿sí? Egipto, Grecia con el neuma de Galeno, la India, el tonali, y Franz Anton Mesmer, el médico vienés que practicaba pases magnéticos, fue el que diseñó la magnetoterapia, que más tarde practicó Daniel David Palmer durante 9 años. Y si lees los libros de Franz Anton Mesmer, te vas a dar cuenta que él hablaba de un magnetismo animal que fluía por la columna vertebral, que venía del macrocosmos divino, que se introducía por el microcosmos humano. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando analizamos las raíces históricas de la quiropráctica, nos damos cuenta y nos sorprendemos de dónde viene todo esto, ¿ok?
Ahora, yo te voy a decir una cosa. No solamente en Egipto se tenía ese concepto, en muchas otras culturas, como ya mencioné, se tenía el concepto de que la columna vertebral era de origen divino, y al igual que el encéfalo, todo lo que se encuentra en el neurocráneo. Platón, por ejemplo, en sus diálogos, por ahí también tengo las citas bibliográficas, describe que como la cabeza humana es más o menos esférica, es Dios, porque según el filósofo presocrático griego Parménides, Dios, el ser de Dios es perfecto porque por lo tanto es una esfera. Y Platón decía que la materia gris del encéfalo y de la médula espinal eran divinas, ¿sí? Eran un pedacito de Dios en el ser humano, ¿no? Entonces, al sistema nervioso central siempre se lo consideró divino en muchas otras culturas. Entonces ve de dónde viene la teosofía, la mitología, etcétera. Todos esos conceptos desde dónde aparecen, ¿ok? Y el flujo, así como los voladores de Papantla, el flujo de la energía, el flujo de la Kundalini en la antigua India, la salud que fluye en forma de espiral, y la espiral es un arquetipo universal, ¿no? Entonces ve de dónde aparece todo esto. Entonces cuando a mí me dicen que van a ajustar el Atlas para que baje la inteligencia universal y se convierta en inteligencia innata, y la inteligencia innata fluya sin restricciones porque ya no va a haber subluxación vertebral, me suena a todo esto, ¿ok? El Zetán de la Scientology, el Pneuma de Galeno, el Tonali de los aztecas, el Prana de la India, el río Nilo de los egipcios, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, ve de dónde viene el término subluxación. ¿Ok? Pero repito, siempre fue en el campo traumatológico, ¿sí? En el campo de traumatismos severos, de verdaderas luxaciones, de verdaderas subluxaciones.